No te equivoques. Aunque el susurro de mi voz y la cadencia de mis pensamientos parezcan venir desde una silla cómoda, en una noche tranquila, en realidad vienen de un lugar mucho más lejano. Me llamo Nikola Tesla. Y una vez caminé entre tormentas. Literalmente. Viví en una época que aún no comprendía del todo las cosas que yo veía tan claramente. Nací en una noche de relámpagos, o eso decía mi madre. En Smiljan, un pueblo pequeño, rodeado de colinas, donde el cielo parecía hablar con destellos eléctricos. Desde entonces, dicen que los rayos me persiguieron. Pero yo nunca los temí. Los escuchaba como quien oye una sinfonía. Esta historia no es una epopeya, ni una tragedia. Es más bien un murmullo largo, como el zumbido constante de una bobina encendida. Es la historia de alguien que vivió entre ideas y casi siempre, en soledad. Tal vez por eso, ahora que el tiempo ya no pesa, me resulta tan placentero hablarte con calma, desde esta especie de umbral donde ya no hay relojes, ni cables, ni habitaciones frías de hotel. Si cierras los ojos, sí, así, despacio, puedo llevarte conmigo a ese mundo que para muchos fue invisible. Un mundo hecho de luces que no titilan, de fórmulas garabateadas a medianoche, de inviernos con el abrigo empapado, y de veranos sin sombra mientras medía el campo magnético del planeta, solo por curiosidad. Imagina que estás en una habitación sin ventanas, pero iluminada por pulsos eléctricos azules que bailan como fantasmas sobre tubos de vidrio. El aire tiene ese olor metálico peculiar, una mezcla entre ozono y cobre caliente. El silencio es espeso, salvo por el leve crujido de una chispa ocasional. En el centro, alguien, yo, camina con pasos suaves, calculados, como si cada paso respondiera a una partitura matemática. Durante muchos años, el mundo me llamó genio. Después, simplemente dejó de llamar. Pero no quiero que esta historia se sienta amarga. Prefiero que la saborees como un té tibio, mientras la noche avanza allá afuera. Como quien encuentra un viejo cuaderno olvidado, lleno de anotaciones que no entiende, pero que lo hacen sonreír por la pasión de quien los escribió. Sí, inventé muchas cosas. Algunas siguen vivas en tu vida cotidiana. Otras jamás salieron del papel. Algunas las robó el tiempo. Otras, los hombres. No guardo rencor. El mundo no siempre premia la visión, pero rara vez la olvida. Hoy quiero contarte cómo era vivir conmigo mismo. ¿Qué significaba intentar contener una tormenta en un vaso? ¿Cómo se sentía mirar una lámpara incandescente y pensar, esto no es suficiente? Y cómo, incluso al final, cuando mis bolsillos estaban vacíos y mis zapatos desgastados, mi mente seguía encendida. Como una máquina que se niega a apagarse. Verás, no fui solo un inventor. Fui un buscador. De orden, de armonía, de lo invisible. Mi laboratorio no era un lugar, era una forma de vivir. Y vivir así, créeme, tiene su precio. Pero también tiene una belleza particular, una que pocos comprenden. Así que relájate. Este no es un relato de guerra ni un espectáculo. Es una caminata lenta por las luces y sombras de una mente eléctrica. La mía. Porque hubo una vez un hombre que iluminó ciudades enteras sin querer reconocimiento. Que soñó con energía para todos, sin cables, sin límites, sin precio. Si alguna vez te preguntas cómo era vivir una vida dentro de un laboratorio, puedo mostrártelo. Solo cierra los ojos, con suavidad, y escúchame. Imagina que eres mi ayudante. No necesitas saber mucho de física. Solo observar y no interrumpir. Estás en mi taller de Nueva York. El aire es denso, un poco más seco de lo habitual, con ese olor metálico que deja la electricidad suspendida. Las paredes están cubiertas de esquemas dibujados con tiza. Hay cables colgando del techo como ramas de un árbol sin hojas,
y el zumbido de una bobina nunca se detiene del todo, ni siquiera cuando el mundo duerme. Aquí, las noches son más vivas que los días. Trabajo mejor cuando todo está en silencio. A veces paso 20 horas despierto, sin notarlo. El sueño es una molestia, un error de diseño en el cuerpo humano. Dormir, apenas lo hago. A ratos. 2 horas, tal vez 3. Más que eso, me parece desperdicio. Tú estás allí, al fondo, esperando instrucciones mientras yo mido el patrón de una oscilación. Me detengo solo cuando mi mente me lo permite. El cuerpo ya se acostumbró a seguirla. A veces camino en círculos por horas, calculando mentalmente. Me verás detenerme de pronto, anotar algo en una libreta, volver a caminar. Si me hablas, tal vez no te escuche. No por grosería. Es que cuando estoy dentro de una idea, el mundo externo se disuelve. Comer es otro asunto. Lo hago siempre a la misma hora, con los mismos platos, con la misma cubertería. El orden externo ayuda a mantener el caos interno bajo control. Cada bocado, cada sorbo, cada gesto, es exacto. Me cuesta comer si los cubiertos no brillan. Si el vaso tiene alguna imperfección, no bebo. No es capricho. Es mi manera de no romper la concentración. Las máquinas en mi taller no duermen. Algunas vibran con un zumbido bajo, como si tuvieran pensamientos propios. La gran bobina de Tesla está al fondo. Cuando la activo, la sala se llena de relámpagos artificiales que rasgan el aire con un chasquido seco. La luz no es cálida ni suave, es azul, dura, casi dolorosa si no parpadeas. A veces camino entre esos rayos como si no existieran. No porque sea inmune, sino porque conozco su ritmo. Es como bailar con una tormenta domesticada. Cuando era joven, jugaba con el fuego de la electricidad como un músico con su violín. Pero nunca fue por espectáculo. Nunca busqué aplausos. Quería comprender. Cada destello era una pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde llega la energía si no se la ata? ¿Y si pudiera viajar sin cables, como el pensamiento? Tú, desde el rincón del taller, me ves trazar círculos en el suelo con tiza. Estoy ajustando los ángulos de los campos. A veces paso días en ese mismo cálculo. Sin hablar. Sin cambiarme de ropa. Con los ojos fijos en un punto que no existe. No estoy loco. Estoy convencido. Y esa es una línea muy delgada. Mis caminatas nocturnas por Nueva York eran parte de mi ritual. Salía solo, sin abrigo aunque nevara, contando pasos en múltiplos de 3. Observaba los postes de luz y las líneas que conectaban edificios, soñando con quitarlas del cielo. Imagina una ciudad iluminada sin cables. Lo imaginé, mucho antes que nadie. Y lo intenté. Pero el mundo no siempre está listo para lo que no puede ver. El laboratorio se convierte en mi hogar. No por comodidad, sino por necesidad. No tengo familia. No tengo esposa. Tengo ideas. Y ellas no te permiten alejarte. Cada noche que no trabajo, siento que algo se apaga en mí. Es como si una parte del universo se quedara sin voz. Tal vez suena exagerado, pero para mí era tan real como el frío metal de un interruptor en mis manos. Algunos días, tú, mi ayudante imaginario, te asustas. Me ves hablar solo. O ver un objeto durante 1 hora sin moverme. Me ves escribir fórmulas que nadie ha publicado aún. Pero no temas. Esa es mi forma de existir. Todo lo que ves hoy en tus casas, corriente alterna, motores, radios, empezó con noches como esta. Hubo un tiempo en que el mundo pronunció ese nombre con admiración. Incluso con asombro.
Pero como los rayos que me acompañaron desde niño, esa luz fue breve, brillante, y luego, olvidada. Nací en 1856, en el Imperio Austrohúngaro. Mi madre no era científica, pero sí una inventora. Sin estudios, sin papeles. Ella creaba herramientas domésticas solo con su intuición. Decía que la chispa del ingenio no necesitaba títulos. Quizá fue ella quien sembró en mí el deseo de mirar más allá de lo visible. Desde pequeño, los relámpagos me fascinaban. Soñaba con máquinas imposibles, memoricé libros enteros, y visualizaba inventos en mi mente con precisión quirúrgica. A veces, cerraba los ojos y veía cómo funcionaban, sin necesidad de construirlos. Para muchos, eso era incomprensible. Para mí, simplemente natural. Mi camino me llevó a París, y luego, en 1884, a Estados Unidos. Llegué con poco más que un abrigo gastado, una carta de recomendación y una cabeza llena de ideas. Pronto me encontré trabajando para Thomas Edison. Su mundo era práctico, directo, comercial. El mío era abstracto, fluido, lleno de posibilidades invisibles. Edison apostaba por la corriente continua. Yo sabía que la corriente alterna era más eficiente, menos costosa, más flexible. Pero las ideas nuevas no siempre caen bien. Se enfrentan al ego, al dinero, al miedo. Y así comenzó una guerra silenciosa. La llamada Guerra de las Corrientes. Yo no quería enemistad. Solo quería que el mundo avanzara. Pero Edison, él tenía otra forma de ver las cosas. Usó el miedo, mostró electrocuciones de animales con corriente alterna, manipuló a la prensa. Mientras tanto, yo trabajaba con George Westinghouse, quien creyó en mi visión. Cuando finalmente logramos iluminar la Exposición Mundial de Chicago en 1893 con corriente alterna, el mundo nos miró distinto. Era como si la noche misma se rindiera. Miles de luces. Un espectáculo de ciencia y belleza. Por un momento, creí que todo era posible. Poco después, instalamos una planta en las cataratas del Niágara. Mi sistema llevó electricidad hasta Buffalo. Por primera vez, la naturaleza parecía obedecer al hombre de manera armoniosa. No con violencia, sino con elegancia. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Un sueño hecho metal y magnetismo. Pero como todas las luces, esa también comenzó a parpadear. Westinghouse, para salvar su empresa, debió renegociar nuestro contrato. Renuncié a mis regalías, a sabiendas de que eso significaba perder millones. Pero el dinero nunca me importó. Prefería la invención a la riqueza. Quizá fue mi mayor virtud, y mi mayor error. A partir de entonces, los inversores comenzaron a dudar de mí. Yo ya no proponía simples motores. Hablaba de transmisión inalámbrica, de energía gratuita, de ideas demasiado adelantadas. Construí la Torre Wardenclyffe, un proyecto para enviar energía sin cables. Querían saber cómo la monetizaría. Yo decía, no se monetiza el sol. No les gustó la respuesta. Las puertas se cerraron. Las reuniones se acortaron. Los periódicos dejaron de hablar de mí, o peor, comenzaron a burlarse. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Sin laboratorio fijo, con poco dinero, pero con la mente aún encendida. Presentaba patentes. Proponía nuevas teorías. Algunas funcionaban. Otras, no. Pero siempre lo intentaba. Porque mi obsesión no era el éxito, sino la comprensión. A veces caminaba por las calles de Nueva York y nadie me reconocía. Nadie imaginaba que aquel hombre delgado, con guantes oscuros y mirada perdida, había encendido sus hogares décadas antes. Yo tampoco decía nada. El anonimato tenía cierta paz. Las cartas que antes recibía a diario comenzaron a espaciarse. Los banquetes cesaron. Las invitaciones se esfumaron.
De ídolo prometedor pasé a ser una figura borrosa en la historia de la ciencia. Y aún así, nunca dejé de imaginar. Hoy, muchos recuerdan a Edison, a Marconi, a otros. No los desprecio. Hicieron lo suyo. Pero a menudo, los senderos más solitarios son los que preparan el camino para el futuro. La corriente alterna que fluye hoy en tus paredes, los motores que mueven tu ciudad, los conceptos detrás de la radio, del radar, incluso del wifi, nacieron de una mente que, en su tiempo, ya no tenía quien la financiara. Me llamo Nikola Tesla. Y esta es mi biografía. No adornada, no heroica. Solo real. Una curva ascendente que tocó el cielo, y luego descendió, sin ruido, como el último pulso de una máquina olvidada en un sótano. Pero aún encendida. Me llamo Nikola Tesla. Y si hasta ahora te he contado mi historia con cierta claridad, ahora entramos en un terreno distinto. Más nebuloso. Más íntimo. Este es el espacio donde la ciencia se mezcla con lo invisible. Donde la razón convive, sin conflicto, con la soledad. Porque lo que quedó de mí, al final, no fueron solo patentes y experimentos. Quedaron preguntas. Cuadernos extraviados. Y una paloma blanca. Cuando envejeces solo, en habitaciones alquiladas que huelen a madera vieja y desinfectante barato, tu mundo se contrae. Pero también se afina. Las ideas no se marchan. Se vuelven más exigentes. Más personales. Y empiezan a llegar otras cosas, pensamientos que no sabes si te pertenecen o te visitan. Yo seguí escribiendo. Hasta el final. Llenaba libretas con ecuaciones, con símbolos, con ideas sueltas. Algunas parecían incoherentes. Otras, demasiado avanzadas para su tiempo. Guardaba esos cuadernos con celo. Nunca supe si alguien los entendería. Pero no escribía para ellos. Escribía porque no sabía dejar de hacerlo. Tras mi muerte, algunos desaparecieron. Dicen que el gobierno los recogió. Otros creen que los vendieron. Hay quienes piensan que nunca existieron. Yo sé la verdad. Esos cuadernos eran fragmentos de mi mente. No contenían secretos mágicos ni planos para dominar el mundo. Solo eran intentos. Mapas de una tierra que aún no había sido descubierta. Uno de esos intentos fue la idea de la energía inalámbrica. No como la entienden ahora, con ondas de radio o cargadores modernos, sino como un campo, un medio invisible que podía transportar energía como lo hace la luz del sol. La Torre Wardenclyffe fue la primera prueba. Pero nunca se completó. Algunos dicen que funcionaba. Otros, que fue una locura. A veces, incluso yo dudaba. Pero había algo allí, algo que aún no ha sido del todo comprendido. También hubo ideas que nadie quiso tocar. Propuse una máquina para generar rayos artificiales. Un dispositivo que canalizaba energía atmosférica y la devolvía en impulsos poderosos. Lo llamaban el rayo de la muerte. Yo prefería otro nombre, transmisor de energía dirigida. No era un arma. Era una herramienta de defensa. Pero el mundo, como siempre, prefirió el miedo a la comprensión. Nunca la construí. No por falta de capacidad, sino porque entendí lo que podría significar. Y a veces, la renuncia es también una forma de sabiduría. Pero hay un misterio que no cabe en ecuaciones. Uno que me acompaña aún, cuando nadie escucha. Una paloma. Blanca, elegante, de ojos tranquilos. Solía venir a mi ventana cada tarde, en el hotel donde pasé mis últimos años. No era una más. Yo la reconocía. Y estoy seguro de que ella también a mí. No tenía nombre. No necesitaba uno. Su sola presencia bastaba. Cuando el mundo se volvió ruido, ella era silencio. Cuando ya nadie preguntaba por mí, ella llegaba.
Si alguna vez creí en el alma, fue por ella. Decía que me hablaba. No con palabras, sino con una claridad extraña, profunda, silenciosa. Una tarde, vino con dificultad. Se posó, me miró, y supe que se despedía. Sentí que algo se rompía dentro. Y, por un instante, todo mi universo, hecho de fórmulas, rayos y motores, se volvió una lágrima contenida. Aquel día, supe que también yo comenzaba a irme. ¿Era real? ¿Fue una invención de una mente fatigada? No importa. Era verdad para mí. Los misterios de mi vida no fueron accidentes. Fueron parte de la búsqueda. Porque la ciencia no es una sucesión de respuestas. Es una colección de preguntas bien formuladas. Y yo, hice muchas. Hoy, algunos estudian mis ideas sobre vibración, resonancia, campos unificados. Otros, buscan en mis escritos pistas sobre tecnología aún no existente. Me halagan. Pero también me intrigan. Porque lo más valioso que dejé no está en un diagrama, ni en un invento. Está en la manera en que miraba el mundo, con ojos pacientes, con hambre de entender, y con el corazón abierto incluso cuando ya nadie escuchaba. Sí, hubo rayos. Sí, hubo máquinas extrañas. Pero también hubo noches enteras en las que me quedaba sentado, mirando por la ventana, esperando ver esa figura blanca cruzando el cielo de Nueva York. Y cuando aparecía, todo lo demás dejaba de importar. Me llamo Nikola Tesla. Y aunque muchos aún buscan mis secretos en cajas fuertes, en archivos ocultos, o en planos amarillentos, tal vez mi verdadero misterio estuvo siempre en otra parte, en la forma silenciosa en que amé, creé, al final, simplemente, esperé. Me llamo Nikola Tesla. Y aunque mi nombre alguna vez fue sinónimo de futuro, también aprendí que incluso la luz más brillante puede desvanecerse en un rincón silencioso. Hubo un tiempo en que fui invitado a banquetes lujosos, de esos que aparecen en los periódicos. Cenas con manteles de lino, copas altas, música discreta. Me vestía con trajes oscuros, siempre impecables, y caminaba con la espalda recta, como si aún llevara el peso de mis ideas en la nuca. No hablaba mucho. Prefería escuchar. Pero cuando hablaba, las miradas se detenían. Hablaba de energía, de resonancia, de transmitir fuerza sin cables, de motores que giraban sin fricción. Algunos me comprendían. La mayoría solo asentía. Les gustaba cómo sonaban mis frases, aunque no entendieran del todo lo que decían. Era una figura extraña. Un europeo delgado, sin esposa, sin vicios, sin escándalos, sin familia. En una ciudad que celebraba el ruido, yo era todo silencio. Pero aún así, por un tiempo, les resulté fascinante. Los editores me buscaban. Las revistas me dedicaban columnas. Mis fotografías aparecían junto a estrellas, empresarios y políticos. Recibí premios, diplomas, títulos honoríficos. Y durante esos años, me creí parte de algo más grande. Parte de la élite intelectual de un mundo nuevo. Pero lo nuevo, se desgasta rápido. Y lo que no genera dinero, deja de interesar. Poco a poco, dejaron de invitarme. Primero a los banquetes. Luego, a los congresos. Después, al diálogo. No porque hubiera fallado, sino porque ya no ofrecía beneficios inmediatos. Mis ideas eran demasiado grandes. O demasiado lejanas. El mundo se inclinaba hacia la velocidad, hacia el mercado. Yo, me inclinaba hacia la armonía, hacia lo etéreo. Aún así, conservaba mis rutinas. Me despertaba tarde. Caminaba con precisión matemática por las avenidas. Comía siempre en el mismo restaurante, a la misma hora, en la misma mesa. Llevaba guantes oscuros, un sombrero modesto, una mirada perdida. Me saludaban con cortesía.
Pero nadie recordaba por qué yo era importante. Vivía en hoteles. Al principio, en los mejores. Después, en otros más modestos. Con el tiempo, solo me ofrecían crédito por respeto a mi nombre. No lo pedía. Lo aceptaba como quien acepta el paso de las estaciones. En las habitaciones, los muebles eran pocos. Una cama, un escritorio, una silla. Allí leía. Escribía. A veces hablaba en voz baja conmigo mismo. A veces con la paloma. A veces con nadie. Porque el silencio, aunque duro, nunca me fue enemigo. En los años finales, algunos reporteros venían a verme. Pero no por interés real. Querían una historia curiosa. El viejo científico excéntrico. El mago caído. Me hacían preguntas insulsas. Yo respondía con amabilidad, pero sin darles el espectáculo que buscaban. Entonces, publicaban notas burlonas. Hablaban de mis obsesiones. De mi aversión a los gérmenes. De mis hábitos numéricos. De la paloma. Decían que me había vuelto loco. Nunca se detuvieron a pensar que tal vez el mundo se había vuelto demasiado ruidoso para mí. Me llamo Nikola Tesla. Y ahora que te he contado mi historia, como un susurro entre bobinas dormidas y palomas ausentes, quiero que cierres los ojos y dejes que la última chispa de esta narración se apague suavemente, sin prisa. No todo final necesita ser grandioso. A veces, basta con que sea completo. Si algo he aprendido es que la memoria humana no es un lugar justo. A menudo se llena de nombres que hicieron ruido, no de aquellos que construyeron en silencio. Pero también he aprendido que algunas ideas son como semillas enterradas muy profundo. No brotan en primavera, ni siquiera en verano. A veces tardan 100 años. Pero florecen. Oh, sí, florecen. Quizá por eso no me dolió tanto el olvido. Porque nunca inventé para ser recordado. Lo hice porque no podía evitarlo. Para mí, un motor, una onda, una ecuación, eran formas de poesía. Como otros pintan o componen, yo proyectaba campos, diseñaba máquinas, soñaba en frecuencias. Hoy el mundo funciona con electricidad invisible. En cada interruptor que enciende una habitación, en cada red inalámbrica que cruza el aire, en cada ciudad iluminada desde el suelo hasta el cielo, hay un poco de mí. Aunque no lo sepan. Aunque mi nombre se mencione en voz baja, o se escriba en manuales que nadie lee. Eso está bien. Yo caminé entre ideas que eran demasiado grandes para caber en una época. Eso me costó banquetes, aplausos, confort. Pero me dio algo más, me permitió mirar al mundo como es cuando nadie lo ve. Con sus formas puras. Con su música interna. Y con su capacidad infinita de transformarse, si alguien tiene el valor de imaginar. No niego que hubo tristeza. La hubo. Momentos en que me sentí como una lámpara sin filamento. Pero incluso entonces, dentro de esa oscuridad, algo seguía emitiendo calor. Algo seguía encendido. La fe, tal vez. O el amor por lo invisible. Algunos me preguntaban por qué no me casé, por qué no tuve hijos. Respondía con una sonrisa. Porque tenía ideas que cuidar, experimentos que criar, sueños que no cabían en una casa. Y aunque viví en hoteles, nunca me sentí sin hogar. Mi hogar era mi mente. Y en ella, cada noche, la luz nunca se apagaba del todo. Ahora tú estás aquí, al final de esta historia. Escuchando. Respirando despacio. Tal vez te sientas un poco más tranquilo que cuando comenzamos. Tal vez no. Pero si algo de esta historia quedó flotando en el aire, una imagen, un pensamiento,
una emoción tenue, entonces valió la pena. Porque incluso en la soledad más profunda, siempre hay alguien escuchando. Incluso cuando nadie toca la puerta, siempre hay un banco de parque donde sentarse a esperar. Incluso cuando el mundo te olvida, la memoria del universo guarda los pulsos más sutiles. La electricidad no desaparece. Solo cambia de forma. Y yo, Nikola Tesla, he cambiado también. Ya no soy solo un hombre de trajes oscuros y palabras lentas. Soy una corriente suave que cruza tus noches. Una vibración en el aire. Un pensamiento que no sabes de dónde vino. Una idea que se enciende sin causa aparente. Puedes apagar la luz ahora. Puedes cerrar los ojos. Ya no necesitas seguir leyendo, ni recordar cada palabra. Basta con que sientas esa calma, esa sensación de haber estado con alguien que vivió intensamente, aunque casi siempre en silencio. El zumbido de mi laboratorio ha cesado. El escritorio está vacío. La paloma no volverá.